Bienvenidos al tema 2 del módulo de Bolsa y Mercados Financieros. En este tema vamos a estudiar el mercado de derivados. Los derivados se crearon para una cuestión esencial en los mercados reales, como es gestionar el riesgo, cosa que es altamente importante no solo para los mercados financieros, sino para el comercio internacional. Existen distintos tipos de riesgos financieros. De hecho, durante esta crisis se ha estado hablando notablemente de ellos. Para gestionar estos riesgos financieros se utilizan básicamente 4 tipos de activos. Están los FRAs, los swaps, opciones y futuros. Bueno, pues vamos a estudiar estos 4 tipos y luego los subtipos que podemos encontrar, y luego las diversas estrategias que podemos seguir mezclando estos elementos. Por último, es precisamente eso, quizás lo más interesante de este tema, una vez que hayamos visto todos los elementos de los que disponemos, cómo los podemos utilizar en la práctica real. El tema lo vamos a subdividir en 6 partes. Por una parte va a estar la gestión de riesgos financieros, las operaciones a plazo y las limitaciones que tienen. Por otra parte, vamos a empezar ya a tratar con los distintos tipos de derivados. Empezaremos por los FRAs, seguiremos por los swaps, operaciones de permuta financiera, continuaremos por las opciones y por último trataremos el tema de los futuros. Y ya concluyendo, vamos a ver el tema de las estrategias con opciones y futuros y cómo mediante la mezcla de distintos tipos de operaciones podemos gestionar unos u otros riesgos según nuestras necesidades. Vamos con el punto 1. La gestión de riesgos financieros y operaciones a plazo. Hay que tener en cuenta que básicamente los riesgos de mercado que vamos a tratar van a ser el riesgo de tipo de interés, riesgo de cambio y riesgo bursátil. Básicamente, con los tipos de interés, los riesgos que tenemos es que suban o bajen los tipos de interés. Según cuál sea nuestra operación, nos puede interesar que suban o bajen, o bien que se queden igual. Con los tipos de cambio estamos viendo claramente, por ejemplo, ahora como con la bajada del eurodólar, a los mercados europeos les viene fenomenal, y sin embargo las empresas americanas están sufriendo en sus cuentas. Y luego el riesgo bursátil, que no es ni más ni menos que las fluctuaciones en los precios de los activos financieros, que una bajada de los precios, si estamos operando al contado, nos puede venir muy mal, y a la inversa, ¿no? Por otra parte, vamos a continuar el tema viendo las operaciones a plazo, que realmente esto constituye el antecedente de las operaciones a futuro, los contratos a futuro, y que son los instrumentos financieros que más han ayudado al comercio. Hay que tener en cuenta que cuando la negociación es de un alto importe, hay muchas veces que simplemente por asegurarnos un precio tenemos una cosecha y queremos vender nuestra cosecha del año que viene. No sabemos cuál va a ser el precio que va a tener. Nos podemos cubrir a través de derivados, por ejemplo. Y esto lo que conlleva es, sin lugar a dudas, una minoración del riesgo sumamente notable. Por último, vamos a ver las limitaciones de las operaciones a plazo. Hay que tener en cuenta que si vamos a realizar una operación a plazo, tenemos un riesgo evidente, y es que nuestra contrapartida no sea efectiva. Resulta que queremos comprar algo a futuro, vamos pagando poco a poco, o nos van a pagar poco a poco. Resulta que
en un determinado momento pues nos dejan de pagar. Bueno, pues eso se puede solventar a través de estos productos. Empecemos con los derivados en sí. Vamos a hablar de los FRAs. ¿Para qué se utilizan? Bueno, pues se utilizan básicamente para eliminar uno de los riesgos que habíamos comentado, el riesgo de tipos de interés. Hay que tener en cuenta que podemos distinguir entre dos tipos de FRAs, el FRA roto y el FRA fijo. ¿De qué dependen unos y otros? Bueno, pues el FRA roto se determina, las fechas de inicio y vencimiento se determinan por las partes, mientras que en el caso del FRA fijo las fechas están prefijadas y no las pueden determinar las partes. Un segundo tipo de derivados son los swaps, son contratos de permuta financiera. Aquí básicamente lo que vamos a poder controlar van a ser dos tipos de riesgos: por una parte el riesgo de tipo de interés y por otra parte el de tipo de cambio, a través de los swaps de divisas. Vamos a ver las distintas clases que tienen y las ventajas que suponen para los adquirentes. Por otra parte, vamos a ver en tercer lugar, dentro de los tipos de derivados, las opciones. Bueno, ¿de qué se trata una opción? Bueno, pues es básicamente del derecho, no la obligación, a comprar o vender un cierto activo en un plazo determinado. Hay que tener en cuenta que siempre el plazo va a estar determinado, no va a ser indefinido. Y es el derecho. Eso es muy importante. Nosotros luego tenemos la potestad de ejercer ese derecho o no. Vamos a ver la diversa tipología que tenemos de opciones, y lo que está claro es que este es uno de los elementos principales para gestionar el riesgo bursátil. Hay que tener en cuenta que estos productos tienen su complejidad y viene determinado por las denominadas griegas, que son los factores que afectan a las opciones, pues como puedan ser pues el precio del subyacente, tipo de interés, volatilidad, tiempo, hasta vencimiento. Bueno, pues vamos a estudiar todas esas características dentro del propio tema de las opciones. Hay que tener en cuenta que tenemos 4 posibles operativas dentro de las opciones. No solo me puedo poner largo o corto mediante opciones tipo put o tipo call, sino que yo puedo vender una opción put o comprar una opción put, de tal manera que puedo estar long put, short put, o bien long call o short call. ¿Vale? Pues vamos a tener estas 4 tipos de estrategias, y luego pues mezclando las mismas pues vamos a obtener diversos resultados con los cuales pues podemos obtener pues el mejor rendimiento de ese riesgo. Bien, por último lugar vamos a tratar el tema de los futuros. En este caso se trata de un contrato en las que las partes se obligan, esto es esencial, se obligan, no es que haya un derecho y que yo tenga la potestad de ejercerlo o no. En este caso tengo la obligación a intercambiar un activo a un precio y fecha determinados. Bueno, pues vamos a ver los distintos tipos de futuros que tenemos. Nos podemos poner tanto largo como corto, también con los futuros, y vamos a ver las diferencias que tenemos con los contratos forward. Básicamente, pues en los contratos forward estamos hablando de mercados OTC, no regulados. Sin embargo, los futuros pues están cotizando en los mercados organizados.
En último lugar, vamos a tratar quizás pues lo más llamativo de este tema, que son las estrategias con opciones y futuros. Esto se realiza muy activamente en los mercados financieros en la gestión patrimonial. Bueno, pues mediante estas estrategias podemos obtener beneficios financieros en todos los entornos del mercado. Eso es fundamental. Cuando estamos hablando de los mercados financieros, hay muchas veces que nada más que pensamos que podemos ganar dinero pues cuando el activo en el que estoy invirtiendo es alcista. Si estoy invirtiendo en Telefónica, pues si las acciones de Telefónica suben, pero a través de los derivados podemos ganar tanto si las acciones de Telefónica van al alza, como si van a la baja, o bien si es un movimiento lateral, se encuentra en un rango muy delimitado, y ni sube fuera de ese canal ni baja. Los objetivos que tenemos dentro de este tema son claros, y es entender la función de los mercados de derivados dentro de nuestro sistema económico. ¿Para qué sirven? Distinguir las alternativas que tenemos para reducir los riesgos financieros. Hay que tener en cuenta que siempre los medios de comunicación pues hacen alusión a los riesgos que tenemos. Bueno, pues es que esos riesgos se pueden gestionar activamente. Tenemos que comprender las posibilidades de protección, ya no solo de protección, sino las posibilidades especulativas. Hay que tener en cuenta que los derivados pueden servir tanto como cobertura como pues para especular. Y siempre, normalmente el regulador en lo que se basa y en lo que se fija es en el tema de especulación, pero también tenemos la posibilidad de utilizar los riesgos precisamente para reducir, utilizar los derivados para reducir ese riesgo que tenemos. Y por último, lo que tenemos que aprender es a valorar las ventajas que permiten obtener los contratos de derivados. Bueno, la metodología que vamos a seguir va a ser pues, lo que hemos comentado en el tema anterior. Hay 3 semanas para llevar a cabo el estudio del tema, y luego pues, se planteará un caso práctico en el foro. Y aparte, pues, cuando finalicemos el tema, pues tenemos un test de evaluación. Ya no me queda nada más que daros la bienvenida al tema 2 del módulo de Bolsa y Mercados Financieros.